vez más a su programa en Evidencias, gozosos primeramente en Dios, en el cual permanecemos siempre y bueno, podemos expresar este gozo y esta alegría que nos da poder comunicar, poder predicar el Evangelio de la gloria, el de las palabras inefables de Dios, el Evangelio que está escrito desde la eternidad antes de la fundación del mundo en cada uno de los escogidos y predestinados para que esta palabra los reconozca, se reconozcan y puedan activar esa identidad maravillosa la cual nos hace ser un mismo organismo vivo con el Señor Jesucristo. Queremos enviar un saludo muy especial a donde Dios tenga bien pues llevar esta señal y también aquí en el estado Táchira del país de Venezuela a todo aquel que considere que la fe en Jesucristo es su norte, es su esencia, su vida, ¿sí? Entonces queremos dar inicio, pues, primero que todo, pues, nuevamente expresamos la alegría que nos da el que nos pueda estar ahí viendo y oyendo, ¿no? Gracias a Dios en cada uno de nosotros que pues nos permite seguir adelante y pues Él es el que costea lo que necesita para llevar a cabo su obra, la cual obra ya concluyó, ya acabó, sí, desde la eternidad está consumada, hace 2000 años se consumó la obra perfecta en la cruz, solamente está sacando el error de la mente, ¿sí? El error de lo que es la religión, también lo llamamos como dice Gálatas 2:7, donde habla que había un evangelio llamado la circuncisión hasta la cruz y después de la cruz hay un solo evangelio llamado el de la incircuncisión, el cual le fue dado al apóstol Pablo en palabras inefables, arrebatado al tercer cielo, donde oyó, dice que oyó las palabras inefables de Dios, o sea, oyó los misterios de lo que fue el ministerio de Jesús en los días de su carne, su muerte y su resurrección, lo que alcanzó. Y la circuncisión que fue hasta la cruz, que antes de la cruz usted veía que Jesús enviaba a la gente a arrepentirse, los enviaba, sacaba demonios, imponía las manos y todo lo que era comprensible de lo que se trata el evangelio de la circuncisión, porque él fue dado, Romanos habla y dice que Jesús fue dado a la circuncisión y estaba bajo la ley y bajo mujer, o sea que vino de mujer. Y muere y resucita. ¿Por qué? Porque cumple toda la escritura del antiguo pacto de la circuncisión o la ley, que es lo mismo, circuncisión o ley es lo mismo, judaísmo es igual a circuncisión, la circuncisión lo encierra todo, y es hasta la cruz de Cristo, lleva la ley, porque la ley fue hasta Cristo, la lleva hasta ahí, porque ese era el acta de los preceptos, o sea, no es que la ley fue mala, sino que fue tan buena que nadie la pudo cumplir, pero no era perfecta. Mire la diferencia, por eso el apóstol Pablo dice que él era irreprensible conforme a la ley, pero dice que no era perfecto. En cambio, el evangelio de la incircuncisión o el evangelio del reino de Dios o el evangelio de la gloria de Cristo, ¿sí? O el evangelio de las palabras inefables y del misterio oculto, lo cual es Cristo en nosotros, ¿sí? Circuncisión es Cristo fuera, por eso vemos una carta del legalista, el apóstol Juan, escogido antes de la cruz, que él sabía era circuncisión y la experiencia de tener a Jesús fuera de él. ¿Sí? ¿Qué hizo la cruz? La cruz hace que Dios legalmente pueda habitarnos dentro de nosotros. ¿Sí? Hace que Él pueda introducirse en su templo legalmente, porque en el antiguo pacto Él visitaba a los profetas y les daba una palabra y salía, no podía habitarlos. ¿Sí? Pero en el nuevo pacto, habiendo quitado el pecado del medio, habiendo destruido a Satanás por medio de la cruz, habiendo quitado lo que nos enemistaba, ¿sí? Entonces se introduce dentro de nosotros o se despierta dentro de nosotros y nos puede habitar y nos dice, Cristo en nosotros es la esperanza de gloria, porque ya está dentro. Entonces esta carta de Juan habla, dice todo lo que yo vi, lo que oyeron mis oídos, lo que vieron mis ojos, todo lo concerniente a lo palpable, ¿sí? O sea, todo lo que podía tocar sus sentidos físicos,
por fuera, es lo que él escribía. O sea, entonces esa experiencia pasa a enseñarnos un error que ha venido durante 2000 años, ¿sí? Más de 2000 años, un error que ha recorrido toda la tierra. ¿Por qué? Porque todos se han discipulado según esa experiencia. Y al apóstol Pablo, por ejemplo, cuando se le da el evangelio de la incircuncisión o de la gloria de Cristo, se le dice que a Jesús, el Cristo, ya no lo conocemos según la carne, entonces ya no lo conocemos por fuera, porque ya rompió el velo que es de su carne y nos mostró ese camino nuevo, que es ese camino hacia adentro, de buscar tu verdadero yo, de buscar tu ser espiritual, que es tu verdadera identidad, llamada Jesucristo, resucitado en gloria en sí mismos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la existencia, es Dios solamente el que existe, ¿sí? Y Dios está dentro de ti. Entonces este relato del libro histórico de los Hechos, ¿por qué digo histórico? Porque representa la historia de la iglesia en los inicios, ¿sí? Y este relato en la ciudad de Atenas, ¿sí? En la ciudad de Atenas, en el Areópago de Atenas, donde se discutían las filosofías, pues el apóstol Pablo va recorriendo todos los templos y alrededor de 300 templos, con templos hechos por mano de hombres, o sea, no son el templo verdadero porque todo lo que hizo el hombre fue de acuerdo al error, ¿sí? Porque estaba separado en la mente de Dios, ¿sí? En el conocimiento. Entonces, dice Pablo que se fijó en uno que le llamó la atención que no tenía letrero, ¿sí? Decía el Dios no conocido. Entonces, esta explicación que les da el apóstol a los filósofos, a los intelectuales en Atenas en ese tiempo, y sirve para los de este tiempo, es que el Dios no conocido eres tú mismo. ¿Y por qué no conocido? Porque no has ido adentro de ti. ¿Sí? No has ido adentro de ti. Entonces, si, como dice el mártir Esteban, si Dios no habita en templo hecho a mano de hombres, ¿dónde habita? Si los templos hechos a mano de hombres son de material de construcción, ¿sí? Ladrillo, bloque, piedra, ¿sí? Valga la redundancia, cemento, y lo hacen los hombres. Y dice el Esteban que Dios no habita ahí. ¿O acaso ignoráis que ustedes son el templo de Dios? Entonces, para no ignorarlo, porque sería ilógico que se nos esté diciendo que nosotros somos el templo de Dios y yo ignore y sea tan ignorante y siga diciendo que no, el templo de Dios son los que no, ese es Babilonia, ese es el sistema religioso o la religión que te dice, no te he dicho la verdad de Dios porque te lo dice de acuerdo a como no es, ¿sí? Entonces, no ignorando que somos el templo de Dios. Y el ser el templo de Dios nos hace un solo espíritu con Él, o sea, nos hace su mismo Espíritu Santo, que es como decirte que Dios manifestado a través de este cuerpo, porque Él es el espíritu que opera, ¿sí? El espíritu que hace el querer y el hacer. Entonces, limpiando el conocimiento, entrando a ese conocimiento pleno, porque eso es ser lleno del espíritu de enseñanza, del evangelio, de la incircuncisión o de la gloria de Cristo. ¿Qué sucede? Una expresión del apóstol, porque esto lo puede aprender, o sea, esto se puede aprender, lo que yo estoy hablando usted lo puede aprender, se informa, ¿sí? Y puede aprendérselo, ¿sí? Vamos a un corte comercial y vamos a explicar esto. Bueno, estábamos hablando del Dios no conocido. ¿Por qué nosotros desconocemos a Dios? Primero, porque la religión, ¿sí? Llámese como se llame, ¿no? La religión tradicional, ¿sí? La religión evangélica, la religión denominacional, todo lo que tenga un título y la gente diga, no, yo soy pentecostal, yo soy bautista, yo soy presbiteriano, yo soy, no, usted lo que es Jesús. Somos la iglesia con el nombre sobre todo nombre, identidad Jesucristo, ¿sí? Entonces todo el que anda en denominaciones, que valga la redundancia, hay que explicarlo, una denominación es un espíritu de dominación, porque lo primero que te introducen es la dominación de esa doctrina, ¿sí? Te ponen ese título en la frente y tú dices, no, yo soy testigo de Jehová, yo soy adventista, yo soy bautista, no.
no. Eso es el engaño, ¿sí? Eso es todo como todo el que ve a Cristo antes de la cruz, Dios lo desmenuza, o sea, lo divide, lo divide, lo divide, lo divide. De ahí hay subdivisiones y ahí hay más de 7 millones, o sea, 7.000 millones de divisiones o 7 millones de divisiones en el planeta. De ver a Jesús antes de la cruz. Por eso a Jesús no le conocemos según la carne, como dijo el apóstol Pablo. ¿Sí? Entonces ese Dios no conocido es cada uno de nosotros, ¿sí? Porque ¿de qué nos salvó Dios en la cruz? Aparte de salvarnos de todo, ¿sí? Todo lo que era contrario a estar en justicia, paz y gozo en el Espíritu, nos salvó de pensar que estábamos separados de Dios. Por eso te dice, el que se une al Señor es un solo espíritu. ¿Cuál espíritu? Un solo espíritu de enseñanza, el cual es el Evangelio de las palabras inefables que el apóstol Pablo, arrebatado al tercer cielo, escuchó. Entonces, espíritu de enseñanza, el espíritu de enseñanza del evangelio de la incircuncisión, el cual Pablo habla y dice que a Pedro se le había dado, se le fue dado, el de la circuncisión, el cual terminó en la cruz porque era la ley. Por eso Jesús decía, echad fuera demonios y vayan a la casa de Israel, no vayan a los gentiles, porque los gentiles no se les podía dar la ley. Entonces es ahí donde, por ejemplo, las denominaciones legalistas, ¿sí?, te quieren meter mandamientos. Hay uno que lo mete en directo y que tú tienes que cumplirlo. No se puede cumplir. El único que los cumplió fue Jesús por nosotros y ahora nos dio una nueva ley, un régimen nuevo del Espíritu para vivir de acuerdo al Espíritu. El Espíritu no tiene condenación. Ninguno que ande por el Espíritu tiene condenación. ¿Y qué sucede? Nos hace cumplir toda la exigencia porque ya fue cumplida por Él. Ahora, este régimen del Espíritu no es que viene el Espíritu por fuera. Por eso hay gente que usted ve en esas sinagogas de Moisés diciendo, ven Espíritu, ven. No, el Espíritu ya está en ti cuando tú oyes, dice Pablo en el libro de los Efesios, dice, por haber oído el Evangelio de la verdad, fuiste sellado por el Espíritu Santo. También tenemos que decir que el Evangelio de los apóstoles de Jesús antes de la cruz, ¿sí?, ellos no entendieron lo que Pablo venía predicando, ¿sí? No lo recibieron, no quisieron recibirlo, por lo tanto él los acusa en Colosenses y les dice que estos grandes apóstoles predican otro Jesús, otro evangelio, ¿sí?, y por lo tanto tienen otro espíritu, ¿sí? Porque el evangelio que predicaba el apóstol Pablo nos revela misterios poderosos como que Satanás fue destruido en la cruz y que no hay Satanás hace más de 2025 años. El pecado fue destruido ahí también y no hay pecado hace más de 2000 años. ¿Sí? Las maldiciones fueron destruidas en la cruz y no hay maldiciones hace más de 2000 años. ¿Sí? No hay enfermedades hace más de 2000 años. Pero ¿por qué estamos viendo que la gente se enferma, que la gente padece, que la gente dice que peca, que la gente dice que sí, que Satanás anda como león rugiente? Porque precisamente la circuncisión que ha imperado hasta hoy, ¿sí?, que le han traído esa enseñanza, eso era lo que enseñaba Pedro, Juan, Judas, Santiago a los gentiles, que no se les podía dar la ley, y ellos le dieron la ley en desobediencia a Jesucristo, porque en Mateo 10 le dice, por camino de gentiles no vayáis. ¿Por qué? Porque no se le podía dar la ley. ¿Sí? Porque para los gentiles nunca fue la ley, entonces después de la cruz tampoco. ¿Sí? Ahora, ese engaño se mezcló, ¿sí?, se mezcló con la gracia, o sea, lo que enseñaba Pablo y lo que enseñaban los demás apóstoles se mezcló. Al mezclarlo se hizo un híbrido del evangelio que la escritura le llama la mente inicua. Por eso la gente dice, yo tengo a Cristo pero también soy pecador. Pues déjeme decirle algo, el que verdaderamente tiene el espíritu de la enseñanza, de la incircuncisión o del evangelio de la gloria, no tiene pecado y no tiene relación al pecado. Porque si el pecado fue destruido en la cruz. Entonces la mente inicua, ¿sí?, inicua, cuyo advenimiento es perdición porque anda perdido, sin dirección, ¿sí?, alcanza la salvación que le fue dada por la cruz, pero anda perdido en la vida. O sea, anda haciendo cosas indebidas a espaldas a Dios, porque no conoce la verdad. Por eso existe este programa, para que usted piense, ¿sí?, no haga como esos que están bajo una doctrina, que los amamos y queremos sacarlos de esa mentira,
que les dicen, no, usted va a aprender así, como le vamos a enseñar, y el que le diga otra cosa, no, piense, tiene que preguntarse, tiene que decirse, ¿cómo así? Si mi identidad eterna es Jesucristo en sí mismo, ¿por qué a mí me dicen que yo soy de tal denominación o de tal religión? Precisamente ese es el engaño. ¿Cómo iba a pensar usted que la misma religión lo ha engañado, la misma denominación doctrinal con la que usted se identifica, primero que ser hijo de Dios, lo ha engañado? ¿Sí? Porque si usted dice que usted es, por ejemplo, de alguna denominación X, usted se está presentando como hijo de esa doctrina. Pero si usted dice que usted es hijo de Dios, usted mismo es Jesús, un solo espíritu con Él. ¿Sí? Pregúntese estas cosas. ¿A Adán a qué denominación pertenecía? ¿Cuál templo iba hecho por mano de hombres? ¿Sí? ¿Por qué caminaba en perfección sin tener templo, denominación, religión y ni siquiera había escritura? ¿Sabe por qué? Porque él era el mismo espíritu de Dios. ¿Sí? Y de eso se trata ahora el nuevo pacto, que tú pases a ser ese templo que es el mismo espíritu de Dios y pienses y hagas como Dios hace, porque es Dios a través de ti, Dios a través de este envase, su envase. Dios nunca perdió este envase, porque Él estuvo siempre adentro. Lo que había perdido el hombre era el conocimiento de quién es en sí mismo. Para eso usted viene a la tierra con ese propósito de recordar quién es. Usted es un espíritu eterno que al meterse en su cuerpo sufrió de amnesia, ese cuerpo tenía amnesia y el espíritu pues le recuerda todas las cosas. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué nos demoramos tanto? Porque aparecemos un sistema social, político, religioso y económico que nos dice que estudie para que sea alguien en la vida. Crea esta filosofía para que usted tenga una identidad. Si no tiene dinero no es nadie. Pero resulta que fuera de ese sistema, pensando como Dios piensa, si tú eres el hijo de Dios, eres Dios expresado y ya tienes el título más grande de la tierra. Vamos a un corte comercial y retornamos. Bueno, continuamos, ¿sí? Entonces, estamos hablando de la importancia de saber quiénes somos, ¿sí? Quiénes somos en sí mismos. Entonces, en sí mismos somos Dios. Lo que pasa es que no estamos conectados a la mente de Cristo. Al pasar a conectarnos a la mente de Cristo, dejamos de anhelar las cosas terrenales. ¿Sí? Usted ya no se preocupa por tener y acumular, porque dice que si teniendo y acumulando hay polilla, hay óxido y hay ladrones. ¿Sí? Y usted no se lleva nada. Entonces usted acumula para nada, por eso Dios a eso le llama los bienes mal habidos. ¿Sí? Usted no se lleva nada porque usted no se conoce según el Espíritu. Ahora, poder entender esto nos hace saber que ya habiendo nacido de nuevo por el Evangelio de la verdad de Jesucristo, explicado por el apóstol Pablo, sí, explicado, mire, él todo lo que escribió no pudo entenderlo a cabalidad. ¿Sí? Por eso en este tiempo Dios está operando otra vez desde la mente de Cristo, que se le ha dado específicamente a los que Él ha escogido desde antes de la fundación del mundo, y esos escogidos comienzan a hablarte cosas profundas, pero tú ya la mente ha sido preparada durante tanto tiempo. Dice que la tecnología avanzará, todas esas cosas avanzaron para poder demostrarte, la ciencia avanzará. ¿Por qué? Porque la ciencia ya corroboró que todos somos Dios en sí mismo. ¿Sí ven? Que todos somos parte de ese creador y ese arquitecto y ¿sí? Ese perito arquitecto que creó todas las cosas. ¿Sí ven? Que usted es la esencia de Dios y la semejanza, lo que siempre ha dicho Génesis. Lo que pasa es que la religión no te va a decir completamente la verdad porque de eso se trata. Ellos no pueden entenderlo. Ellos no están enceguecidos. Por ejemplo, en estos días habló alguien y dice, no, si queman todas las Biblias, se acaba la comunicación con Dios. No, no se acaba. Pero hay una ventaja en las religiones. Usted se está dejando enseñar por religiones, por denominaciones, por doctrinas de hombre, por mandamientos de hombre, no por el Espíritu. ¿Sí ve? Todo el sistema religioso que usted conoce es la falsedad de la cual Jesús
dijo, salgan de ahí, pueblo mío, salgan. ¿Sí? Porque se basan al intelecto, interpretan la palabra según la mente carnal, a su propio beneficio, la convierten a su propio beneficio. Por eso usted ve aberraciones ahí adentro de esos sistemas. ¿Sí? Ve aberraciones que están en contra de la naturaleza humana y la naturaleza obviamente de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Cuando usted deja de ser enseñado, que esto pasaría a ser caminar sobre las aguas, la filosofía de la tierra, usted pasa a ser enseñado por Dios mismo en su espíritu. Y sí, Dios enseña. Y bueno, eso es una demostración de que Dios enseña. ¿Por qué? Porque te hace comprender cosas que la religión te ha mentido siempre. La religión te dice, bienvenido a la casa de Dios, y usted va a un local, ¿sí? Que tiene un altar físico y dicen que es un altar porque tiene una alfombra azul. Mentiras, eso es mentiras. El altar eres tú eres el templo, tú eres la casa, ¿sí? Tú eres el culto racional, ya no es el culto litúrgico, una misa, una liturgia de culto. No, ahora es el culto de la razón. Por eso Adán podía andar en esa perfección y Jesús podía andar en esa perfección. ¿Por qué? Porque él sabía que él era el templo, que él era Dios manifestado en ese cuerpo. ¿Sí ven? Ahora, al tener la naturaleza divina, ¿sí? Porque el apóstol dice que la hipocresía, ¿sí? Y la simulación de Pedro, de Santiago, de Juan, de Jacobo y los discípulos que ellos iban formando, ellos aprendieron a hablar el evangelio que él predicaba, ¿sí? Ese evangelio que dice que somos bendecidos con toda bendición, es el saludo. Ese evangelio que dice que la gracia de Dios, ¿sí? Es la que estamos en esa dispensación, pero ellos lo aprendieron para simular, o sea, ellos para entrar a los hermanos que Pablo edificaba en esa gloria, ellos entraron hablando de esa misma manera y luego les imponían la ley. Le decían circuncídense, guarden el sábado, le decían no coman esto, y mandamientos de hombre también les quitaban todo lo que tenían. ¿Sí? Por eso en otro lugar Pablo los acusa y dice que predican la circuncisión, ¿sí? Porque es de manera deshonesta, ¿sí? De manera económica deshonesta. Entonces, la misma escritura ha encerrado, o sea, el Espíritu recopiló todo lo que usted conoce como la Biblia, ¿sí? ¿Sí? En eso te metió la verdad, que es el evangelio predicado por Jesucristo en la resurrección, porque se cumplió la palabra en la cruz, pues la palabra trasciende, ¿sí? Ya la cumplida, pero viene la revelación de la gloria, o sea, el nuevo pacto, la nueva palabra que a Pablo se le da en ese tercer cielo. Y él las escribe en misterio. ¿Por qué en misterio, hermano? Porque ahí usted va a encontrar cosas que aún Pablo no entendía en toda su totalidad. Entonces, desde Romanos a Hebreos, él escribe en 14 cartas lo que Jesucristo le predicó en el tercer cielo, o sea, las palabras inefables que tú conoces porque tú eres escogido y predestinado. Escogido y predestinado tiene sabiduría predestinada. Por eso aquí a veces somos capaces de decir esto. La sabiduría de Cristo no aprende. No aprende. Ella imparte porque ella es una sabiduría establecida, así como la salvación. ¿Sí? Entonces, se imparte la enseñanza y tú tienes una nueva naturaleza por oír el Evangelio de la verdad. Esa nueva naturaleza, como en la circuncisión no sirve, la incircuncisión en esa naturaleza, ¿sí? Es provechosa. ¿Por qué? Porque tú tienes esa naturaleza, entonces ese evangelio te aclara las cosas, ¿sí ve? Por eso funciona, ¿sí ve? No lo hay porque la gente lo puede aprender, ¿sí? No hay incircuncisión ni circuncisión en Cristo, pero es por la mente intelectual que comienza a aprender a imitar. Pero ¿quién puede engañar la verdadera naturaleza de Dios en sí mismo, que actúa primero que todo en santidad? Vamos a un corte comercial. Bueno, continuamos acá. Gracias por continuar con nosotros. Queremos pues aprovechar, redimir ese tiempo, ¿sí? Que a veces nos entretenemos en cosas que tienen caducidad y no aprovechamos en lo eterno, en ese conocimiento. Mire esto tan maravilloso. Cuando usted oye el evangelio verdadero,
Ese evangelio le aclara el conocimiento. Después lo vuelve humilde. Usted reconoce sus fallos, se retira de lo que está, sí, lo indebido, lo que no conviene al Espíritu de Dios. Y usted reconoce, Señor, mire, yo estaba engañado, me había engañado la religión, me pasaba esto, por eso no era capaz de ser fiel a ti, no había entendido que no había pecado, que no había Satanás después de la cruz, que ya está destruido para siempre. Y entonces la religión me había engañado y por eso yo no podía, mi cuerpo no ejecutaba esa verdad. Pero ahora que conozco la verdad, la mente de Cristo ordenó mis pensamientos, ordenó mi cuerpo y ahora ordena mi alrededor, todo lo que se manifiesta a mi alrededor. ¿Por qué? Porque como es adentro es afuera. ¿Sí? Si tú vives caos es porque tú eres un caos. ¿Sí? Eso es la mente espejo. Usted refleja lo que es. Por eso usted atrae no lo que quiere, sino lo que es. Por eso es importante ser identidad de Jesucristo, hombre resucitado, para usted atraer todos los beneficios que es vivir la vida de Dios en sí mismo. Entonces, esta apariencia o esta simulación de estos apóstoles que no quisieron aceptar la verdad, Jesús les dijo a ellos antes de partir a la cruz, les dice, mire, tengo muchas cosas que decirles, ¿sí? Pero ustedes no la van a entender, pero vendrá el tiempo vino en el apóstol que llevaron al tercer cielo a explicarle, porque Dios siempre ha necesitado de un hombre para poder expresar, necesitó de Adán, necesitó de Cristo, necesitó de, sí, ahora necesita de cada uno de ustedes que vayan a la verdad de la gloria, ¿sí? La gloria no tiene enemigos, no tiene pecado, no tiene demonio, no tiene error, no tiene nada de eso. La gloria es un conocimiento que se establece en la mente, es un estado, el paraíso es un estado de conocimiento que no tiene que ver con árboles ni animales, sino que tiene que ver con el estado de gloria en la mente que te transmite al cuerpo lo que es estar en Cristo, que es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Entonces, poder entender estas cosas, ¿sí? Es importante, ¿sí? Es importante. ¿Por qué? Porque te salva la vida, te salva el diario vivir, ¿sí? Hay un servicio que se activa en el Evangelio de la Gloria, ¿sí? En el misterio que ya no está oculto para los escogidos. En ese misterio hay un servicio angelical, porque Hebreos, que es un libro angelical, dice que Dios envía ángeles al servicio de las que han sido llamados para salvación. Entonces, al servicio de tu vida, hay ángeles que te guardan, te protegen y te sirven en el día a día para librarte de tus cosas. ¿Sí? Y es una realidad, porque es el mismo Espíritu de Dios haciendo todo, porque todo es la creación de Dios. Todo es Dios. Todo es Dios. La naturaleza expresa a Dios, nuestra vida expresa a Dios, tu vida expresa a Dios. ¿Sí? Lo que sucede es que tenemos que sacar la información, el virus que el sistema político, religioso, económico nos ha metido, ¿sí? Y conocerse usted en ese Dios, como ese Dios no conocido, que no conoce todavía porque no ha roto el velo de su carne, y conocerse como realmente usted es conocido por Dios, porque Él siempre ve a su Hijo, ¿sí? Bueno, se ve Él mismo porque Jesucristo es Dios. ¿Sí ve? Por eso yo me tomaría a mí mismo, dice la Escritura. Entonces, eso es lo que queremos a través de este programa y de muchas formas también que hemos podido desarrollar por el Espíritu de Dios para llevar esta verdad, porque no hay otro objetivo. Jesús vino a dar un conocimiento. Luego murió y resucitó para dar el conocimiento de toda su gloria a través de un hombre. El apóstol Pablo vivió para poder establecer ese conocimiento, o al menos que quedara plasmado en 14 cartas de Romanos a Hebreos para nosotros. Y entonces nuestro propósito es vivir para que ese conocimiento sea aclarado, para que la verdad y la gloria de Jesucristo, que fue a través de la muerte y la resurrección, que sí fue suficiente. ¿Sí? El sistema celebra eso todos los años, pero ni lo entiende. Dios lo celebró una sola vez y para siempre, y reina por los siglos de los siglos. ¿Sí? Entonces, este conocimiento está despertando en muchos lugares, ¿sí?
porque es la misma mente de Cristo, esa es su venida, venida para aclarar los misterios, la mente de Cristo en la madurez del Espíritu, separando la mentira, ¿sí? Que fue predicada después de la cruz, que es la circuncisión, cuyo líder era Pedro, el segundo al mando era Juan, Santiago era como el secretario y Judas pues no podía estar sin ellos, y trazando que el evangelio que se le dio a Pablo en el tercer cielo es el verdadero evangelio, porque lo predicó Jesucristo, por eso lo demás lo predicaron ángeles. Usted va a Apocalipsis y usted ve que se lo dio un ángel en la isla de Pasmos. Usted ve que Moisés no habló con Dios directamente, sino era un ángel de Dios. Entonces, todo el antiguo pacto, hasta las palabras que Jesucristo mismo le predicó, resucitado en toda su gloria al apóstol Pablo, lo dieron ángeles, obviamente. Cuando él antes de la cruz estuvo ahí, lo dio él mismo, ¿sí? Pero era para cumplir la circuncisión que fue hasta la cruz. Por eso se activa un nuevo pacto, que son estas palabras de Romanos a Hebreos. Entonces, confesamos que su sabiduría, su búsqueda, su amor por Dios, la honestidad, ¿sí? Porque hay que ser honesto. Para poder entender esto hay que ser honesto. Por eso la hipocresía, alguien puede hablar estas cosas y aprenderlo, porque eso se memoriza. Pero ¿quién puede mentirle a la naturaleza verdadera de Dios que comienza con santidad? O sea, sin relación al pecado, sin verse según la carne, ¿sí? Sino que Dios actuando en esa naturaleza. Por eso es la diferencia, ¿sí? Entonces, si tú tienes el nuevo nacimiento, tu evangelio te es de provecho, el evangelio de la gloria de Cristo o el de la incircuncisión dado al apóstol Pablo, apóstol a los gentiles. Entonces, enviamos un saludo muy especial a donde Dios tenga bien llevar esta señal y que sea de provecho para la vida en el espíritu. El espiritual lleva todas las cosas a lo espiritual, ¿sí? Hay cosas que ya después de la cruz no existen. El pecado no existe, Satanás no existe, las maldiciones no existen, la enfermedad no existe. Solo que vinieron unos contumaces y mentirosos que predican por ganancia deshonesta, comenzando por Pedro, Juan, Judas, Santiago y todos los que se han enseñado en esa mezcla con ley y gracia hasta el día de hoy, que han pasado a tener un engaño que se llama apostasía. Por eso dijo Pablo, primero es la apostasía y luego vendrá el Señor y aclarará. Entonces, la mente de Cristo es la que viene en sí mismo de cada hombre que madura y conoce el trazo de la palabra, y la mente de Cristo está edificando para la amada iglesia. Así que un fuerte abrazo. Somos bendecidos con toda bendición. Hasta la próxima. Que el Espíritu nos congregue.